Muchas bendiciones a cada uno de ustedes en esta maravillosa noche, miércoles 8 de abril 2020. Es para mí un gusto darles la bienvenida a esta transmisión, a este estudio bíblico nocturno en nuestro programa Contacto Profético desde la ciudad de Guayaquil. Sean todos bienvenidos a esta transmisión y pues como ya es de que ustedes es de saber, es decir, ¿no verdad? Nuestras transmisiones son netamente de estudios bíblicos donde aprovechamos este tiempo que estamos en cuarentena y que el mundo está con mucha desesperanza y hecatombe para poder compartir una palabra que nos pueda animar, nos pueda instruir en el espíritu que tanto necesitamos. Mi tema favorito es Jesús. He tratado toda la semana desde el día domingo, acerca de la entrada triunfal que tuvo Jesús a Jerusalén. De una u otra manera, esta semana es una semana un poco emotiva, por lo que pues en unos sectores religiosos se celebra la Semana Santa, en otros sectores, por decirlo, en la comunidad judía se celebra el Pesaj en esta semana, que es la Pascua. Y bueno, me gusta hablar mucho de Jesús y que en esta semana he hecho una continuidad de enseñanzas para poder alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios. Tengo hoy una enseñanza que le he titulado Las características de los saduceos. No quiero que se la pierdan. Libro de Mateo capítulo 22, el versículo 23 dice lo siguiente. En aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia de su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Verso 29. Entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Hasta aquí. Fíjese, en estos días hemos estado hablando acerca de una conversación que tuvo Jesús con los ancianos y con los principales sacerdotes de la época que representaban cierta figura de autoridad. Identificamos nosotros que los ancianos son los que portaban el mandamiento, la tradición que fue transmitida por generaciones, que era la palabra de Dios hablada y luego la escrita. Pero en la época de Jesús todas las tradiciones o instrucciones divinas se volvieron en tradiciones de hombres o en mandamientos de hombres. Ahora vamos a estudiar a los saduceos y cuáles son sus características. La palabra saduceo en el griego viene de una connotación griega llamada sadoukaios, y significa partidarios de justicia. Esa es en la palabra en griego. La palabra en hebreo, en el más antiguo, para saduceos, viene de una raíz que se llama saduquín, que quiere decir Sadoc. Y Sadoc es un nombre que aparece en uno de los sumos sacerdotes en la época de David, en 2 de Samuel capítulo 8, versículo 17. Desde entonces se cree que los saduceos son una secta religiosa, una secta político-religiosa, que ellos se creían descendientes de los sumos sacerdotes, especialmente del sacerdote Sadoc, y se creyeron portadores del sacerdocio, se creyeron portadores de los mandamientos de Dios, porque ellos creían, o si creían o no, la verdad lo desconozco, pero históricamente eso significa su nombre, y ellos pensaban y creían que eran descendientes de... Es así. Bendito sea el nombre del Señor. Algo me pasa con el video. Quiero que me escriban si está saliendo bien, porque se me cortó la imagen. Bendito sea el nombre del Señor. A veces Facebook se satura mucho porque todo el mundo está transmitiendo y está haciendo sus predicaciones.
y creo yo que se satura, creo yo, no sé. Oro al Señor para que Dios nos bendiga con una buena red y no haya obstrucción ni molestia en la noche. Déjeme que estoy revisando en mi computador si está saliendo la transmisión. ¿Está saliendo bien? Sí, porque acá se cortó. Muy bien. ¿En qué nos quedamos? En que la palabra en hebreo es Sadoc, y ellos pensaban, los saduceos pensaban de una u otra manera que ellos eran descendientes del sacerdote Sadoc. Entonces, ¿cuál es la característica que tenía este grupo religioso? Número uno, era un partido político religioso. Era un partido que mezcló lo que ellos consideraban el sacerdocio con la política de aquella época. Segundo, ellos representaban a los ricos liberales, a la aristocracia secularizada del judaísmo. Note esto, ellos no solo eran como los fariseos, doctores de la ley, doctores en teología, doctores en las ciencias bíblicas. Los saduceos tenían una mezcla entre la política, la aristocracia, la plebe, la gente rica. Ellos tenían una ideología de aristocracia y de secularismo. 3. Los saduceos eran enemigos de los fariseos. 4. El interés de los saduceos eran en asuntos seculares de la nación. Ellos poco les importaba el asunto espiritual. Ellos les interesaba mucho el asunto secular. 5. Les gustaban los cargos públicos y ejercieron mucha influencia. Eso les atraía a ellos, los cargos públicos y el influenciar a una u otra, a comunidades grandes. 6. Los saduceos consideraban como autoridad divina solo los 5 libros del Pentateuco, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Número, de Deuteronomio, los libros escritos por Moisés, y rechazaban toda doctrina, toda enseñanza que no tuviera un apoyo explícito de ellos. Es decir, ellos no creían ni en los profetas, en los escritos de los profetas, en lo que escribieron los cronistas, como los libros de Samuel, los libros históricos, los libros poéticos, los libros proféticos, lo vuelvo a repetir. Ellos no creían en nada de eso. Ellos solamente creían en los 5 libros de la ley. Es interesante esta característica. Otra característica, que ellos daban más importancia a los intereses seculares y materiales de la vida. Y es ahí donde aparece Jesús y les dice: ustedes ignoran las escrituras y el poder de Dios. Ellos negaban la existencia de los ángeles, de espíritus y de toda actividad espiritual. Y por último, ellos fueron muy atacantes del ministerio profético de Juan el Bautista. Ok. No le voy a repetir todo esto para no perder el tiempo, pero usted lo puede volver a repetir en el video para que vea todos los puntos. Estos puntos que le acabo de decir es una ideología, es una corriente ideológica. Estos puntos son corrientes ideológicas, al igual que el comunismo, al igual que el capitalismo, al igual que el socialismo, al igual que cualquier tipo de corriente religiosa, corriente ideológica, corriente sectaria, corriente política. Son idealismos. Idealismos que pueden copiarse, idealismos que pueden perpetuar, idealismos que pueden permanecer por diversos años. Y no necesariamente puede existir hoy en día una secta saducea, pero el idealismo continúa. Entonces, como es un idealismo, puede que encuentren cabida en individuos, puede que encuentre cabida en personas, puede que encuentre cabida en instituciones que se identifiquen con este idealismo y desarrollen este molde, esta forma que tenían los saduceos. Vuelvo a repetir, el enfoque de ellos no era el 100% la vida del espíritu. Ellos tenían un enfoque más materialista, más secularista. De hecho, ellos tenían cierta preferencia por las clases altas. Y esto es muy peligroso porque se llamaban así defensores de la ley, defensores de la Torá, defensores de los 5 libros de la ley. Se creían descendientes de del sacerdocio de Sadoc en el tiempo de David. Y esto es peligroso porque esta es una tipología de ministros o de ministerios, de ideologías, porque son ideologías
Es muy peligroso porque son tipologías que nos pueden a nosotros traer este llamado de exhortación de Jesús, ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, como es una corriente, puedo entrar a decir que hay corrientes hoy en día de predicadores del Evangelio, de predicadores que sostienen revelaciones del reino, pero su enfoque mucho más es a lo materialista, su enfoque mucho más es hacia el liberalismo, su enfoque es mucho más hacia los asuntos seculares. Yo he escuchado mucha gente dar clases bíblicas para romperte la mentalidad, dicen ellos, para romper la mentalidad y empoderarte. ¿Para qué? Para que poseas el reino en la tierra. ¿A través de qué? Del secularismo, de tomar los reinos de la tierra, de tomar de que Dios te llamó para ser un emprendedor, Dios te llamó para cosas grandes, y eso está muy bien, pero no todos son llamados a ser emprendedores. Unos son llamados a gobernar, otros son llamados a servir, otros son llamados a dar. Hay distintos tipos de llamados, de dones y asignaciones, pero este tipo de ideología de saduceos le enseña a la gente a enfocarse no en la vida del espíritu, sino en el materialismo, en el secularismo. Entonces, se recuerdan hace un tiempo atrás, se recuerdan el idealismo equivocado del mensaje del reino que empezó a salir, diciendo que si usted es del reino, usted debe de vestir bien. Si usted es del reino, usted debe de tener una casa grande, una mansión. Usted debe de demostrar con recursos que usted es del reino. Si usted es del reino, usted no puede vivir en pobreza. Si usted es del reino, usted tiene que tener el carro del año, el mejor carro. Todo eso es materialismo. Si lo tenemos, aleluya, gloria a Dios. Una buena casa, un buen carro, es la voluntad de Dios que usted tenga todas las cosas en abundancia. Pero ese no es el requisito o no es el enfoque del mensaje del reino de Dios. Y los saduceos era una ideología, una secta que promovía eso. Vengan a buscar a Dios. Quiero enseñarles la ley, pero se enfocaban en lo secular, en lo material. Y ellos le daban la prioridad mucho más a eso. Entonces, qué interesante es encontrar en las Escrituras que la historia se vuelve a repetir, que los idealismos que aparecen y que Jesús los recriminó y los exhortó para corregir, a lo largo de la historia se vuelven a repetir, ¿no verdad? Entonces, note esto, es una ideología, es una influencia ideológica pensar más en lo material que en lo espiritual. Más en el secularismo que en la vida del Espíritu. Por eso Pablo le exhorta a Timoteo diciendo: el que milita en las cosas de Dios no se enrede en los negocios de la vida. Una cosa es trabajar, una cosa es hacer lo que uno tiene que hacer, otra cosa es estar ya enredado ahí. Y cuando usted está enredado ahí, ya es difícil, no es que es difícil salir, pero no puede usted servir abiertamente. Entonces es una corriente ideológica. Ellos negaban la existencia de ángeles y de espíritu, negaban el movimiento espiritual. Entonces hay mucha corriente ideológica en la fe, en los que portamos la palabra de Dios. Hay gente que niega la actividad espiritual, niega el ministerio de los apóstoles, niega el ministerio de los profetas, niega el movimiento de Dios que tiene con cada ser humano, niega que hay una actividad espiritual, y existe una actividad espiritual a la que nosotros accesamos por medio de la oración y de nuestra relación con Dios. Entonces, ellos se caracterizaban también por atacar el ministerio de Juan el Bautista. Cuando una persona influenciada o un grupo influenciado de esta ideología de saduceos odia el ministerio profético, lo aborrece. ¿Sabe por qué? Porque el ministerio profético no es parcialista. El ministerio profético no es dado ¿cómo lo puedo decir? No es dado al contenido religioso. El ministerio profético no es moldeable, es impredecible. El ministerio profético es como las aguas. Las aguas van continuamente fluyendo. Tú no puedes retenerlo y darle una forma porque no es así el diseño del ministerio profético. Usted puede dar por sentado cualquier tipo de personalidad ministerial, menos la profética, porque Dios tiene un trato diferente con cada profeta y cada profeta es diferente. Entonces, este grupo político, grupo religioso, atacaba mucho a Juan el Bautista, porque Juan se iba a predicar al desierto.
Juan tenía un tipo de comida especial y su mensaje era muy violento. Entonces no coincidía mucho, no coincidía. Entonces, usted verá profetas hoy, esta semana, celebrar la Pascua, que es el Pesaj, y verá a otros criticar a los profetas que practican eso. Bueno, querido espectador, a unos Dios les revela que lo practiquen. Usted verá a otros profetas de pronto hacer un mensaje por Semana Santa y verá a otros atacándolos diciendo, pero eso lo hacen los católicos. Bueno, no estamos para juzgar a nadie aquí en el tema de los mensajes, porque el ministerio del profeta es muy impredecible, y los que son llevados por la corriente ideológica saducea, que se creen únicos, se creen como se creen únicos, descendientes de Moisés, descendientes de Sadoc, entonces desprecian y juzgan al resto y dicen, este no puede ser de Dios, este no puede estar en la correcta verdad, este hay que tener cuidado porque no está en la sana doctrina, y se rechazan y se hacen a un lado y se aíslan. Entonces, ¿pero lo hacen porque tienen un mal corazón? No, lo hacen porque es una corriente ideológica y hay que tenerle mucho cuidado. Ahora miren, entremos en materia. Dice que los saduceos le hacen una pregunta a Jesús. ¡Wow! Esto es impresionante. Le hacen una pregunta escatológica y los saduceos no creían en la escatología. La escatología es la ciencia, mejor lo digo de otra manera. La escatología es una rama de la teología que estudia los acontecimientos finales, ya sea la vida después de la muerte, el cielo o el infierno, la segunda venida de Cristo, la resurrección de los muertos, el arrebatamiento de la iglesia, la gran tribulación, el milenio, el fin del mundo y el juicio final. Esos son todos los puntos que estudia la escatología. Y entonces, estas personas que tienen esta ideología saducea no creen en la escatología, no saben de la escatología, no conocen la escatología y se atreven a hacerle una pregunta a Jesús referente a la escatología. Entonces, es impresionante porque así se parece mucha gente que hace preguntas sin tener un gramo de conocimiento. Por ejemplo, en Semana Santa ahora, se dice, ¿se debe de celebrar o no se debe de celebrar Semana Santa? Pues, hermano amado, yo no lo sé. Yo lo único que sé es que celebro lo que está escrito en la Biblia. Enseño la palabra del Señor. Unos recordarán la muerte de Cristo todos los días de su vida, otros la recordarán en esta semana. ¿Quién eres tú para juzgar al uno o al otro? Si a la larga los dos recordamos a Jesús, uno todos los días y otro en esta semana. O quizás soy yo más por juzgar al judío porque celebra la Pascua en esta semana, porque esta semana es el Pesaj del judío, que es la Pascua del judío. No lo puedo hacer. Entonces hay gente que no es entendida y hace preguntas. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué cosas, no verdad? Y Jesús le responde, le dicen, ustedes se equivocan, ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Ahora, la respuesta de Jesús es muy sabia. ¿Por qué? Si hoy en día a veces nos hacen preguntas, a mí me hacen preguntas contra la Navidad, por ejemplo, la Cena Santa, contra el Día de los Muertos, cosas así, preguntas, mucha gente corta y dice, ¿sabes qué? Yo contigo no quiero tener una relación porque tu pregunta es maliciosa. O ¿sabes qué? Bueno, hacen un problema y hay una distinción. Pero Jesús aquí está enseñando. Eso usted tiene que aprender. Siempre aprenda a enseñar. Enseñe con el silencio, enseñe con las palabras y enseñe con su vida y su testimonio. Siempre nuestra vida gira en torno a enseñar. ¿Sabes por qué? Porque somos carta leída de este mundo y este mundo está buscando un modelo para seguir, para poder llegar hacia la fe y poder llegar hacia Cristo. Y tú eres ese modelo. Tú eres, porque mucha gente no sabe cómo llegar a Dios, pero te ve a ti y dicen, yo quiero ser como el hermano, quiero ser como la hermana, quiero conocer a Dios como lo conocen ellos. Entonces Jesús enseña y dice, ustedes están equivocados. Ignoran, desconocen, no entienden nada de las Escrituras. ¿De qué Escrituras? De lo que está preguntando, de la escatología y del poder de Dios. A mí me gusta mucho la escatología,
Pero yo tengo un problema, que para enseñar la escatología me trabo mucho y casi que no la enseño. No porque no la sepa, no porque yo esté confundido, solo porque esa no es mi área fuerte. Hay gente que tiene una área fuerte para la escatología y fluye y mucho, y uno aprende mucho de ello. Mi apóstol, por ejemplo, Dionisio Castillo, él es un ministro que sabe mucho de escatología, y a mí me gusta escucharlo y aprender de él porque me gusta cómo lo disemina y lo da a entender claramente. Pero hay quienes no lo tienen. Pero aquí yo quiero reflejar el carácter de Jesús siempre está en enseñar. Aunque él conocía las características de los saduceos, Jesús no pierde la oportunidad de poder enseñar, de dar un mensaje correcto y positivo a la gente. Y luego le dice, en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, serán como los ángeles del cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Lo que está diciendo aquí el Señor es lo siguiente. ¿Quieren aprender algo de escatología? Les voy a decir. En el fin o en el cielo no habrá casamiento, serán como los ángeles. Y se reserva más explicación. ¿Sabes por qué? Porque hasta el día de hoy ni siquiera nosotros con tanta ciencia, tanta teología, tanta estudio bíblico, sabemos a ciencia cierta qué es lo que pasa después de la muerte. La vida después de la muerte es un misterio. Todo lo que podamos decir son conjeturas y a veces esperanza interna nuestra. Añoramos que después de la muerte exista, la Biblia habla de un paraíso, la Biblia habla de un lugar de descanso, la Biblia habla de un lugar que si vas con Cristo vas al lugar de descanso y de paz, y si vas sin Cristo vas a un lugar de tormento, pero nada más. La Biblia no habla nada más. Entonces, para nosotros es un misterio la vida después de la muerte. Sabemos que hay vida después de la muerte, pero no sabemos cómo será. No sabemos si habrán árboles, no sabremos si habrán plantas. Aunque hay parábolas que nos revelan un poco la escatología, como aquella parábola de la gran boda, que dice que el padre de la familia hizo una boda a su hijo que se casaba. Y obviamente sabemos que esa parábola es una simbolización de las bodas del Cordero, pero habla detalles y dice, mataron a becerros, a toros gordos, había banquete. Y Cristo dijo que ya no iba a tomar el fruto de la vid ahora, sino después en su venida. Entonces da ciertos indicios de que habrá vino, habrá comida, como que en la eternidad vamos a comer también, en la eternidad vamos a beber. No necesariamente porque tengamos sed como este cuerpo físico, pero lo que le quiero decir es que es un misterio. Y Jesús nos da solo una pequeña abreboca, pero el enfoque no es el abreboca, es lo que sigue diciendo más adelante. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de los vivos, dice, no Dios de los muertos, dice. Entonces, enfócate en lo que te sirve ahora mientras estás vivo. Y esto nos enseña un nuevo panorama, porque hay gente que se enfrasca tanto en mucho estudio que quieren encontrar el nombre y el apellido de la piedra, el nombre de las piedras, la textura de las piedras, de qué tipo de madera fue hecha el arca del pacto y con qué textura fue hecha el arca de Noé, cosas que no realmente son tan relevantes espiritual. El Señor dice, preocúpate porque Dios es un Dios de los vivos, por la vivo. Y luego dice, oyendo esto se admiraban de su doctrina. ¿De qué se admiraban los que lo oían? ¿Del tipo de enseñanza o de su forma o su estilo de enseñar? Jesús siempre enseñaba. Por muy tentadora que sea la crítica, Jesús siempre enseñó. Tiene una palabra correcta para los opositores, quizás dura. A veces la gente se ofende mucho cuando no se les responde de acuerdo a lo que quieren escuchar, sino de acuerdo a lo que necesitan escuchar. Cuando alguien me juzga de pronto, cuando llega el tiempo de la Navidad
Y yo soy una persona que no celebro la Navidad como la hacen los católicos. Aprovecho la Navidad para regalar regalos, juguetes, alegría y evangelizar a la gente aprovechando esas circunstancias. Y cuando publico las cosas por las redes, no falta la persona en que empieza a juzgar y decir: usted es un ecuménico, un pecador, sin conocerme y sin entenderme. O peor aún, gente que ya me conoce, que me ha escuchado ministrar y señala fácilmente como un saduceo, que atacan a los profetas porque no cuadran con su concepto, no cuadran con su ideología. Y siempre respondo buenas palabras, siempre respondo buenas palabras. Cuando escribo, por ejemplo, el 9 de marzo, 8 de marzo, feliz Día de la Mujer, no falta el que me escribe diciéndome: está errado, debe de estudiar un poco más, ya que esa es una celebración pagana. Bueno, yo no estoy levantando un altar a un Dios pagano, solo estoy pronunciando una palabra. Entonces, la doctrina saducea como que idiotiza el cerebro de la gente, como que lo cuadra, como que lo sectariza, y dice que eran políticos y eran religiosos. Y vemos hoy en día una gente muy idiotizada en el ámbito político. Gente que defiende a políticos, gente que defiende a cosas que están pasando en los países, cuando tu opinión no va a mejorar la situación del país. Tu opinión no va a mejorar la salud pública en medio de la pandemia que estamos pasando ahora. Tus reclamos, tus berrinches, tus llantos, tus lloraderas en las redes sociales no van a solucionar absolutamente nada. ¿Sabes lo que pasa con eso? Haces que la gente inocente que te escucha desfallezca del miedo. Acabo de ver una publicación que hizo la Organización Panamericana de la Salud de Latinoamérica diciendo que en los próximos 2 a 3 meses, 3 a 6 meses, habrá una gran cantidad de muertos por el COVID-19. Entonces yo digo: señores, un poquito de responsabilidad y de imprudencia, porque a unos la enfermedad los está matando y a otros los va a matar la incertidumbre, el miedo, el pánico, porque esto hace que se baje la defensa, esto hace que uno se preocupe. Hoy amanecí con un dolor a la garganta. Hoy amanecí con mi garganta seca, ardor, con un poco de malestar al cuerpo. ¿Y qué es lo primero que tú piensas? Viendo tantas noticias: Dios mío, ya me dio esta cosa que está pasando. Garganta seca, dolor a la garganta, malestar al cuerpo, fiebre. Y le digo a mi esposa: me duele la garganta. Y mi esposa me dice: a mí también. Y digo: Dios mío, yo ya llevo 22 días aquí encerrado en casa. No he salido de la casa. Y digo: ya me enfermé. El único que me puede contagiar es mi perro. Mi perro que está en el garaje. Pero mire, y de repente digo: no, un momento, algo está mal. Le digo a mi hija: hazme un tecito de jengibre con miel de abeja, y me vine aquí a mi oficina a estudiar desde temprano, a preparar la enseñanza que les estoy dando hoy, y de repente se me fue el ardor a la garganta, se fue el ardor, se fue el malestar, se fue todo. Y ahí es cuando hay gente que dice que se está enfermando por la sugestión mental. Yo no estaba pensando en eso, pero la incertidumbre también enferma. Entonces, vuelvo a repetirles: no compartan en sus redes sociales cosas que fomenten, cosas que no van a solucionar nada. Los saduceos amaban el tema de la política religiosa. Nuestros argumentos no van a generar una mejor política. A veces yo me pongo a pensar: si yo fuera el presidente de la República de este país, ya hubiera renunciado hace rato. Si yo fuera el ministro de Salud, ya hubiera renunciado hace rato. No por incompetente, sino porque realmente usted es muy inconforme. Sí, hablo del ecuatoriano, usted es muy inconforme. Para usted todo está mal. Para usted todo está mal. Si los cadáveres están afuera de la casa, está mal. Si una gente bondadosa hace cajas de cartón y la dona al municipio para que el municipio la dona a los necesitados, está mal. Si hacen cajas de madera, para ustedes está mal. Todo está mal. Todo está mal. Y lo único que podemos hacer, señores, es orar, ya que no estamos imposibilitados.
es orar, no andarnos quejando, por favor. A veces me preguntan, ¿ya viste? Ya no veo nada. Yo ya no estoy viendo absolutamente nada de lo que Facebook está publicando. Solo veo la cantidad de infectados y nada más. Yo sé que hay muchos muertos. No son 200, son muchos muertos. ¿De qué me sirve seguir viendo tanta mala noticia? ¿Alarmarme? ¿Enfermarme? No. Mejor busco la palabra de Dios. Necesito estar animado para animarlos a ustedes, animar a mi familia. Necesitamos buscar un respiro, y el respiro está en la palabra bendita y gloriosa de Dios. Entonces, como les digo, los saduceos son una corriente ideológica. Y le dije en las descripciones, ellos aman mucho el materialismo, ellos aman mucho la política, ellos están metidos más en la vida terrenal, en la vida política, en la vida aristocrática que en la vida espiritual. Y de hecho, si usted le dice a ellos una palabra espiritual que no coincide con su ideología, a usted lo rechazan, a usted le tiran piedra y a usted no lo reciben, lo hablan mal de usted. Y eso a mí me ha pasado de primera mano. Entonces hay que romper. Si la ideología saducea es un espíritu, yo le diría, usted tiene que vomitar ese espíritu. Si es una ideología, yo le diría, usted tiene que vomitar esa ideología y tiene que atesorar el mensaje que Jesús está tratando de decir. No ignoremos las escrituras. No nos equivoquemos, busquemos, estudiemos, meditemos, preguntemos. Pregúnteme, hágame una pregunta. Profeta Iván, ¿por qué no nos hace un tema? Yo voy a leerlo y yo les haré un tema de la incógnita que ustedes tengan y yo lo voy a desarrollar. De una u otra manera, siempre yo estoy para servirles. Amén. Ese pequeño mensaje les quería dar a ustedes, no sé cuánto tiempo me he tomado, acerca de los ancianos. Hablamos ayer y luego hoy acerca de los saduceos. Mañana quiero hablarle otro tema porque también estuve estudiando acerca de la evolución o la decadencia de Judas Iscariote. Así que mañana les tengo ese tema maravilloso de cómo el amor de Dios es tan extraordinario que aún Judas Iscariote pudo saborearlo. Así que los espero el día de mañana en esta misma transmisión. ¿Ok? Finalmente te puedo decir, no seas un saduceo. Conviértete en un cristiano. Lo mejor de lo mejor que te puede pasar es que seas un cristiano y no un saduceo. Un abrazo, mi querida gente preciosa. Que la paz del Señor rebose tu corazón y Dios los bendiga con abundancia. Amén. Bendiciones.